¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo estamos hoy aquí entre Volcanes y Mareas? Podcast número 18 con Jonathan, alcalde de Breña Alta. ¿Cómo estamos? Hola, encantado de estar aquí, José. ¿Todo bien? Bien. En primer lugar, le hago unas preguntas a todo el mundo, más o menos las mismas. ¿Qué le gusta más, el mar o la montaña? Bueno, yo como isleño que soy, oriundo de una isla, depende del momento, ¿no? Me gusta la montaña, me gusta mucho la montaña. Quizás ha estado más ligada mi vida y mi infancia a la montaña, porque soy de una zona de montaña, pero realmente me gusta tanto el mar como la montaña. Me gusta disfrutar de ambas cosas, y aquí en una isla que se puede hacer con asiduidad. Sí, aquí, bueno, tenemos el mar y la montaña ahí mismo. Yo soy como las cabras, yo tiro para el monte, yo soy más de montaña que de mar. Bueno, Jonathan, ¿has visto algún podcast de estos, de los que he hecho? ¿Has visto alguno, no? Sí. Esto no es ninguna entrevista ni nada, es una charla entre amigos, por decirlo de alguna manera. Hablamos de todo un poco y es hago los podcasts para dar un poco de difusión a la gente y hablar y conocer a las personas un poco personal también, algo que muchas veces, por ejemplo, en el caso tuyo, que eres político, la gente te conoce, hay gente que solo te conoce de verte en las noticias. Mira, pues Jonathan hizo esto, hizo lo otro, es el alcalde de Breña Alta y tal, pero después su lado más personal, que también es importante que la gente lo conozca y tal, y bueno, curiosidades y tal. ¿Has decidido venir a hacer el podcast aquí? Que me ha gustado la idea, porque está guapo, ¿no? La imagen aquí que está por detrás y tal. ¿Y por qué has decidido venir a hacer el podcast aquí? Bueno, me dijiste de alguna forma, me invitaste de alguna forma que fuera en un sitio que tuviera algo que ver con el transcurso de mi vida, con mi infancia. Siempre digo a la gente algo importante, algo que te haya marcado, algo que, ¿no? Pues aquí pasé gran parte de mi infancia, primero jugando al fútbol, ¿verdad? Pues ahí en unas canchas que había aquí arriba con los chicos. Sí. Jonathan, ¿desde cuándo está el campo de fútbol aquí? Este campo de fútbol, históricamente, hace mucho tiempo, de tierra. ¿Tú cuando eras niño ya tenías jugar aquí? Sí, siempre. Vale, porque yo no recuerdo bien. Yo creo que este campo es de los años de finales de los 70. Sí, por ahí, ¿no? Sí, tanto tiempo, sí. Es que no lo recuerdo solo... De arena, en principio fue de arena. Al principio estaba todo el campo abierto, que de hecho llegaba hasta allá la tierra. O sea, no había muros ni nada, ¿no? No había muros ni nada, se aparcaban los coches por esta zona de detrás. Te digo, aquí encima había una canchita donde también jugábamos a fútbol sala. Y bueno, y aquí se ha desarrollado pues gran parte de mi infancia jugando a fútbol, viniendo a entrenar. Luego, cuando fue la reforma de este campo de fútbol, que ya se reformó, nos fuimos a entrenar y a jugar. No sé si has visto que hay un campo de fútbol improvisado al lado del cementerio. Ahí estuvimos... Al lado del cementerio, es verdad. Estuvimos entrenando durante un tiempo, luego jugábamos en Breña Baja. Es que no me acordaba de eso ya, muchacho, es verdad. Ahí entrenamos mientras se reformaba este campo. Jugábamos los partidos en el campo de Breña Baja normalmente. Y ya luego, pues yo con 14 años me metí en el mundo del arbitraje. Ahí fue donde te conocí yo. Exactamente. ¿Jugaba a fútbol? ¿De qué jugaba, Jonathan? Jugaba de lateral, de central. Rápido. Centrocampo. No era muy rápido, no era muy bueno. Yo creo que por eso pronto se me acabó la carrera. Dijiste, voy a ser mejor el que arbitre que el que juegue, ¿no? Vamos a arbitrar. ¿Y cuándo empezaste con el tema del arbitraje? Pues con 14 años empecé. ¿Con 14 años, sí? Sí. Con 14 años estuve arbitrando aquí. A los 18 años me fui a Sevilla y estuve 2 años en el colegio. Pero ¿y con 14 años qué arbitras? De niños de tu categoría, ¿no? Al principio arbitraba así, fútbol base, que se llama, y luego ya entré en el fútbol. O sea, me refiero de tu edad, con 14 años, claro, arbitrará gente de más o menos de tu edad. Base, hasta juveniles se arbitraba en ese entonces. Y ahora, ¿tú te fuiste a Sevilla, me dices? Me fui a Sevilla. Porque tú estudiaste Derecho, ¿verdad? Allá, ¿no? Derecho en la Universidad de Sevilla, sí. ¿Y compaginabas entonces una cosa con la otra? Durante 2 años lo hice y ya luego me centré, me hice delegado de residentes en la residencia. Estuve un tiempo, pues de alguna forma era el nexo de conexión. Siempre te ha gustado esa cosa, ¿eh? Entre los residentes y la dirección de la residencia, representaba, y pues ahí de alguna forma ya tenía otra actividad más que me requería mucho tiempo, y al final pues decidí centrarme en los estudios y hacer esta actividad en la residencia. Terminaste la carrera y ya después viniste para acá. Y vine a La Palma y monté un despachito ahí en el Barranco Guasencio, al lado de mi casa, y luego ya pues la incursión que conoces en vale, el mundo de la política. Contigo tengo mucho contenido. Tengo el podcast hoy, los podcasts suelen durar 1 hora, 1 hora y cuarto.
más o menos, se pasa rápido, muy rápido, no da tiempo muchas veces de todo. La verdad que contigo tengo un montón de contenido que sacar y muchas cosas de preguntarte. En los podcasts nunca traigo... Este podcast quise hacer una cosa diferente, de hacerlo al aire libre, en sitios donde la gente, como hemos de decir ahora, ¿no? Que les guste y tal, y no traer un guión, porque he hecho algunas cosas parecidas en la radio y tal, y siempre pues lleva las preguntas más o menos de las cosas relacionadas. Quiero hacer algo más natural, y lo que vaya saliendo, lo que vaya surgiendo, así que si tú quieres hablar de cualquier cosa que quieras hablar o lo que sea, o quieres preguntarme cualquier coñada, lo que sea, podemos hablar, que estamos aquí abiertos a hablar lo que sea. Y bueno, entonces me estás diciendo eso, ¿no? Y acabo de hacer así ahora, ¿no? Siempre has tenido como esa cosa de querer ser el que organice las cosas para ayudar, ¿no? O sea, primero... Vocación de servicio. Sí, vocación de servicio, ¿no? Se dice. Siempre la he tenido. Yo creo que... ¿Te ha gustado esa cosa, no? De alguna forma he tenido una cierta vocación bastante exacerbada de servicio, ¿no? Y eso ha marcado en diferentes etapas pues lo que he ido haciendo en la vida y me ha dado una experiencia vital importante y sobre todo, pues lo decías, ¿no? En el tema de la organización, te ayuda mucho. Yo se lo recomiendo a cualquiera, siempre servir, siempre ayudar, siempre estar en asociaciones implicado y donde colabores, donde cooperes, te va a dar en la vida una experiencia que te va a servir en muchísimos campos. Pues tenías como una visión de decir, coño, yo creo que si yo puedo entrar aquí y mejorar las cosas y ayudar a la gente. Tenías como esa visión, ¿no? En ese momento te voy a explicar cómo nació. En la residencia Los Bermejales, que fue, bueno, aparte en el instituto también alguna vez me tocó ser delegado de alumnos, ¿no? Pero en la residencia Los Bermejales salió porque pusieron una cláusula en el contrato. Yo ya estaba en obligaciones y contratos que decía que permitías a la residencia entrar en tu habitación cuando ellos estimaran oportuno a ver si tenías aparatos electrónicos o de cocina. Y ponía cuando ellos estimaran oportuno, no con un previo aviso, no, sino cuando amplio, ¿no? Y entonces, claro, el tema es que atacaba claramente a la intimidad, de las personas. Y tú dijiste, No, de hecho, no. Eso generó incluso una algarabía importante en la residencia y yo en ese momento que estaba estudiando Derecho, yo le dije, mira, esta cláusula se debe tener porque está sometida a las condiciones generales de la contratación, se debe tener por no puesta, pero de todas formas yo voy a hablar con el director. En ese voy a hablar con el director, se me ocurre de que evidentemente hay 400 personas, éramos 400 y pico, 400 personas en un momento determinado a punto de ir a hablar con el director y además no de forma ordenada llegando a un acuerdo. Y dije, bueno, aquí hace falta una figura. Perdón que te interrumpa, ¿era anexa la residencia a la universidad? O sea, no tenía una cosa que ver con la otra, ¿no? Vale. Claro, porque si no diría, contra, encima que está utilizando ya sus dotes de estudio para coger la residencia. No, está bien. Y bueno, entonces... Al final pues me propuse ir a hablar con el director, pero ya me propuse ir a hablar con él diciéndole que le hacía falta esa figura a la dirección, una figura más amable, que de alguna forma fuera un interlocutor que entendiera en un momento determinado al residente como un interlocutor que defendiera sus intereses realmente, no en otra posición, sino desde la misma posición. Y en ese momento el director accede, Johan, que hace poco hablé con él, de hecho, y era noruego, o es noruego, ¿no? Y en ese sentido, pues al final me dice que sí. Desde ahí hasta luego se hacían elecciones. A partir del segundo año ya, cuando se crea la figura, pues se hacen elecciones. Creé subdelegaciones. Teníamos un chico que también estaba, por ejemplo, estudiando ingeniería informática, era el que nos llevaba todo el tema de Internet dentro, cuando se caía Internet a cualquier hora. Teníamos un delegado de deportes, teníamos uno de fiestas que organizaba las fiestas que sabía cuándo. Que ya llevabas eso dentro. Sí. Creamos ese organigrama. Sí. Pero claro, yo, de hecho, ya te digo, José, luego lo de la política no vino necesariamente enlazado porque, sinceramente, era un tema que yo no tenía como... desde el momento que yo termino y decido ser abogado, yo no tenía dentro de mis planes de vida ser alcalde de Breña Alta ni ser político. Vienen de alguna forma a decirme que si puedo entrar en un grupo de trabajo. Sí, cuéntanos cómo empezó, cómo fue el rollo, o sea...
Pues yo Tú estabas ejerciendo ya de abogado. Una tarde en el despacho, tarde-noche, y unas personas se acercan a mí y me dicen que... ¿Pero por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué pues no lo sé, vieron algo en ti? No, supongo que sí, supongo que entendían que podría en un momento determinado ser un candidato pues válido para presentarme y en ese momento, porque al final, ya contaré, ¿no? Pero fui concejal, pero en ese momento cuando se acercan a mí, pues entienden a lo mejor por un cúmulo de circunstancias, porque es un cúmulo de circunstancias, quizás porque había una parte que conocía a mucha gente en el pueblo, que lo que se viene diciendo José, que tenía un buen cartel, que es lo que hay que tener para ser candidato, y luego también pues la formación que ayudaba y demás, claro. y en ese momento pues al final decido, también con mi padre y mi madre que me empujaron en ese momento. ¿Te costó mucho? Al principio sí, yo de hecho cuando fui a hablar con mi padre y mi madre, yo iba con el no. Y ellos de alguna forma me dijeron, ¿por qué no? Y me hicieron reflexionar. Pero yo, en un principio, de hecho, mi frase que siempre decía el despacho y que le comentaba a la gente, les decía, yo soy técnico, no político. Me acuerdo que yo siempre les decía, yo soy técnico. Yo si quieren les ayudo porque yo quiero ayudar en el pueblo, quiero colaborar en el pueblo, pero los ayudo, yo quería ayudar desde una posición a la retaguardia, ¿no? Vale. Y luego, de alguna forma, me dicen, no, mira, es que realmente pues casi nada. Candidato. Y bueno, y mira, al final casi pues, nada estoy muy sí, exacto, José, al final me ha tocado estar delante, sí, total. Casi nada. Las cosas de la vida. No, pero mira qué curioso, tus padres fueron los que te empujaron y tal, y tú... me empujaron, me ayudaron, ¿no? Sí, tampoco claro, es que me obligaran. Sí, bueno, que te decían, te animaron me y tal, dijeron, ¿no? oye, ¿por qué no? ¿Por qué tú no te has visto? Porque mi madre, por ejemplo, siempre me decía que ella me veía ya como alcalde. Mi madre siempre, pero de tiempo, ¿no? Entonces, es que claro, llevas esa cosa dentro, Jonathan, y cuando uno lleva una cosa dentro, al final, el destino de eso está para ti y está para ahí. Sí. Bueno, vámonos a, un poco más adelante en el camino. Hiciste 4 años una legislatura como alcalde, ¿verdad? Sí. Al principio estuve 4 años en la oposición. Ah, estuviste 4 años en la oposición primero. Sí. Vale. Rompimos la mayoría absoluta, como se sabe, pactaron PP y PSOE. Nosotros nos quedamos en esa legislatura en la oposición. Luego ya, la siguiente legislatura, ganamos las elecciones y ya sí entramos. Al principio en mayoría simple, en minoría, pero luego se integra el Partido Socialista y entramos en un pacto hasta 2019, y en 2019 ya obtuvimos mayoría absoluta, 9 concejales de 13, y ahora en 2023... Vas de palizote. Bueno, yo no... Eso no. Es una palabra que digo yo. Sí, está bien, pero yo no digo... Ya lo sé, yo digo de apoyo, de gran apoyo del municipio y también de mucha responsabilidad, porque yo siempre digo lo mismo. José, yo lo digo de broma. Yo no sé si es para relajarte, verlo. Yo lo decía esta última vez, decía, oye, esto... tener este apoyo de más del 70% de los votos en un momento determinado, ¿es un premio o es una responsabilidad? Porque claro, es como dice, oye, si tú ves que en un momento determinado, que tiene, por ejemplo, un jugador de fútbol, que estamos en un campo de fútbol, ¿no? Que tenga muchos seguidores, ¿es un premio o es una responsabilidad cuando llevas el balón en los pies? Porque está mucha gente esperando o a la expectativa de que tú hagas las cosas bien, de que hagas lo que tienes que hacer. Y colgarte el brazalete de capitán en un momento determinado con el apoyo de la afición es una gran responsabilidad. Es una buena reflexión. En este caso, que te apoye que tengas tantos votos en el pueblo, hay personas que lo ven como un premio a la gestión. Yo siempre lo he visto y quiero seguirlo viendo como una gran responsabilidad que me han puesto en las manos para poder, de alguna forma, estar a la altura. Es buena reflexión esa, porque, claro, como tú dices, tienes razón. No es lo mismo tener una gran responsabilidad que a lo mejor estar un poquito más por detrás. Exacto. ¿No? Un poquito más relajado, por decirlo de alguna manera. Exacto, o si no tienes tanto apoyo, pues realmente tú dices, pues hay un grupo de personas que me apoyan en un momento determinado, me debo a ese grupo de personas. Cuando tienes tanto apoyo, dices, no, es que están esperando de mí. Claro. Hay mucha gente que está esperando de mí. Jonathan, quería hacerte una pregunta. ¿Eres valiente a la hora de, esto sin buscar polémica, sabes que mis podcasts son amables y sin buscar ninguna historia de maldad ni ninguna historia, ni machacar a nadie ni nada? ¿Eres valiente en el sentido de tomar decisiones o lo haces midiendo más un poco, oye, pues no quiero entrar dentro de una polémica, por a lo mejor tomar una decisión que dentro de mí sé que es necesaria tomarla, honestamente dentro de mí
es lo honesto y lo lógico sería tomar esta decisión, pero después me va a caer encima a lo mejor un tal, porque esto lo veo muchas veces en los políticos, ¿no? Que a veces toman decisiones con miedo por el tema de que, ¿qué va a decir el pueblo si yo tomo esta decisión? Pero es que es necesario tomarla, ¿no? ¿Qué opinas tú de este tema? Es que las decisiones depende del momento, el lugar y sobre todo lo que estás poniendo en riesgo con la decisión. La decisión muchas veces sobre un objeto determinado, sobre un hecho determinado, tiene muchos efectos y hay que medir los efectos. Por ejemplo, ¿no? Si tú vas a tomar una decisión de hablar en un momento determinado, ayer lo hablaba, ¿no? Sobre los centros de mayores y las personas con discapacidad, tú tienes que tener en cuenta que tus declaraciones pueden afectar a personas muy sensibles. Claro, es que es difícil. Y pueden afectar a personas que están en un estado de vulnerabilidad. Ajá. Entonces, hay que ser sensato en ese caso y por mucho que tú tengas mucha información en un momento determinado o que quieras decir algo de forma exabrupta para que te escuchen o gritando, que gritando no se resuelve nada, ya lo sabemos, pero de forma exabrupta, esa forma de decir las cosas no solo va en contra, o sea, tú puedes decir, ya me quedé tranquilo, ya lo solté. Sí, pero es que soltar eso tiene unos efectos indirectos, que es que de alguna forma estás generando un estado de nerviosismo a personas que en ese momento no tienen que estar nerviosas. Claro. Tienes que generarle tranquilidad. Usted lo ha visto en el Congreso de los Diputados, es muy difícil ser gestor y generar debates públicos en un momento determinado que son más mediáticos, más televisivos, como se dice aquí, ¿no? Dejando la puntilla siempre. ¿Por qué? Porque siendo gestor tienes que tener de alguna forma una dirección hacia la ciudadanía en tu diálogo, en tu debate, en tu mensaje, que sea un mensaje serio y que esté medido en un momento determinado, que no afecte a las personas. Eso siendo gestor. Estando en la oposición, puedes permitirte más puntillas. Yo sinceramente creo que hay gente que en el Congreso de los Diputados está en la oposición, personas que están en la oposición, que creo que si los pones a gestionar mañana dicen, no, yo quiero volver a la oposición, porque se sentirían incómodos, porque siendo gestor es que tienes que tomar decisiones, lo que hablamos, que son decisiones que tienen que ser en un momento determinado muy razonadas, porque son importantes y porque afectan en un momento determinado a muchas personas. Siempre se ha dicho, ¿no? Que desde la barrera los toros se observan muy bien, pero claro, hay que estar en un momento determinado en la plaza. Y claro, ese hecho hace que de alguna manera tienda a no polemizar mucho, pero sí es verdad, José, que con un mensaje más razonado, yo lo que sí te puedo decir es que siempre he intentado hacer llegar y siempre he intentado llegar a donde creo que tengo la responsabilidad y a donde creo que en un momento determinado, gracias al ejercicio de mi responsabilidad y de mi cargo, puedo llegar. Y eso siempre lo he hecho. Y lo he hecho incluso teniendo pues, un y con los hechos también, Jonathan. Con los hechos, me refiero, con actos de, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú dices, mira, por ejemplo, Santa Cruz de la Palma, que se metió en una polémica ahora bastante gorda con el pueblo, que van a poner los aparcamientos del muelle de pago, ¿no? Tomar esa decisión, mira lo que pasa con el pueblo. El pueblo se viene encima al que tomó la decisión. Porque hablar palabras y medirlas, bueno, es más fácil, pero claro, a la hora de tomar decisiones para hechos como, por ejemplo, este tipo, ¿no? Que yo aquí, honestamente, no te he visto tener ninguna polémica de este tipo votar. Entonces, claro, nosotros montamos en plenas elecciones. Qué difícil. Pero en plenas elecciones, José, recuerda, zona comercial abierta, levantamos las dos calles Esteban Pérez y Venezuela. Ahí estuvo la cosa, es verdad. Y fue un momento que además yo estoy súper agradecido. Y era necesario hacer eso, ¿verdad? Yo creo que era necesario y yo creo que ahora estamos mostrando una zona comercial abierta muy potente que se merecían, yo creo claramente los comerciantes de nuestro municipio, los empresarios, porque han demostrado ser unos emprendedores y han demostrado hacer un músculo empresarial y comercial potente en el municipio, pero claro, había que pasar por eso, ¿no? Buen ejemplo ese, porque no me había yo dado cuenta de ese tema. Había tenido que tener esa decisión. Hemos tenido otras. En la COVID tuvimos muchas decisiones. Sí, pero bueno, es la cosa excepcional. Exacto. Tuvimos muchas decisiones que también fueron tendentes a polemizarse y que nosotros seguíamos defendiendo nuestro criterio. Yo creo que cuando se ha tenido que hacer, se ha hecho, pero en el mensaje muy razonado,
eso no te lo puedo negar, José, porque dice, no, es que andas con paños calientes. Claro que ando con paños calientes. Ya. Es que tengo que andar con paños calientes porque tengo una parte de la población que es sensible, que es vulnerable, claro, y que yo no puedo decir lo que me apetezca decir siempre. Yo tengo que decir lo que responsablemente tengo que decir. Yo por eso no serviría para político, yo no serviría para político jamás en la vida. No serviría, pero vamos, estaría ahí 2 telediarios, como quien dice, porque yo soy más espontáneo y un poco más que no tengo esa sangre fría de pensar, calmarme y de pensar las cosas con... No, con esas cosas hay que servir para eso. La ironía, el sarcasmo, José, y a mí, que todo el mundo tiene algo de ironía, algo de sarcasmo, ¿no? Y que en un momento determinado, pues lo he visto en los debates también, ¿no? Y que ahora se saca en demasía, ¿no? Yo creo que muchas veces en demasía. Esa ironía y ese sarcasmo se puede sacar en un debate público y como se dice, y nos reímos todos. Pues a lo mejor sí. ¿Eso lo puedes hacer como gestor? Y siendo gestor, ¿lo puedes hacer en otro sitio? Yo creo que no. Ya. Porque al final es como, de alguna forma, el padre de la gran familia, ¿no? Que tiene que, de alguna forma, cuidar que todos estén bien y ser sensible. Y en la vida ser sensible, es decir, de hacer lo que te apetezca a ser sensible, es ser responsable. Es decir, en la vida no podemos hacer lo que nos apetezca, tenemos que hacer lo que responsablemente tenemos que hacer. Sí, pero al final tomar decisiones que implican mucha responsabilidad, al final es difícil, por donde quiera que lo mires es complicado. Correcto. Ahora hablamos del Congreso de los Diputados, ¿me hablaste ahora? ¿De qué fue? Sí, el Congreso, por ejemplo. ¿Que es donde tú estás yendo? No, yo estoy en el Parlamento. En el Parlamento, vale. Te estaba viendo aquí porque me acordé del tatuaje, que te hiciste un tatuaje con un sentido por tu hija, ¿no? Sí, ¿No fue? Sí, fue por mi hija que... ¿Que te lo hizo Anita, fue? Este me lo hizo Jorge. Jorge. Vale. Y tiene un significado por tu hija cuando era pequeña y tal, ¿verdad? ¿Pensaste alguna vez hacerte un tatuaje? Nunca en mi Porque vida. yo no te veo como... Nunca en mi vida. Pero lo hiciste como con ese sentido. Sí, y yo igual, me hice el nombre de los niños y al final, claro, mi mujer es tatuadora. Has empezado. Claro, ella me cogió de lienzo y empezó a darle ahí por todos lados. Bien. Y mira. Bien. Bueno, hablamos de eso. Tú tienes allí un cargo de responsabilidad en el... ¿Cómo me dijiste? Que siempre lo confundo. Diputado en el Parlamento de Canarias. Diputado en el Parlamento de Canarias, que eso está en Tenerife. Está en Tenerife. ¿Y cada cuánto tiempo tienes que ir allí? Mínimo cada 2 semanas, martes y miércoles son los plenos. Y luego tenemos comisiones que son dependiendo, ¿no? Con un calendario, pero las comisiones suelen durar 2 horas, un día, suelo ir y venir normalmente el mismo día. ¿Y allí qué vas a hacer? En las comisiones son comisiones sectoriales, son de diferentes áreas, son comisiones de control de las diferentes consejerías. Yo en este caso estoy en la de control de Radio Televisión Canaria, mira. Ahí presido esa comisión. Después estoy en la de Justicia, Gobernación y Desarrollo Autonómico, que es otra de las comisiones. Soy el secretario de la mesa también de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Y estoy también en la de Política Territorial y Emergencia. ¿Nada más? No, yo creo que con esa es suficiente. Y yo te he visto allí discutiendo un montón de veces, te he visto vídeos allí, ahí sí vas dando un poco más de caña, Pero sigo diciendo lo mismo, José, yo creo que es un mensaje, yo siempre intento buscar un mensaje lo más serio posible y sobre todo hacer un llamamiento a eso. Lo que busco es, de alguna forma, hacer un llamamiento a la reflexión profunda y no quedarnos ahora con el, ya te digo, con el chascarrillo. Nos estamos quedando en la superficie, en lo superfluo. Los debates, yo el otro día le preguntaba a alguien, el otro día vimos debates y yo vi muchos vídeos de diferentes diputados hablando en un momento determinado y claro, nos quedamos con el vídeo. Y yo me pregunto, ¿qué se resolvió? Que vamos al Congreso de los Diputados y yo creo que se aprobó ese día de todo lo que se podía aprobar. Lo único que se aprobó es cambiar a Congreso, que era Congreso de los Diputados, y cambiarlo a Congreso, ¿no? Realmente yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento en la política es, primero, hacer un llamamiento al humanismo. Eso es lo primero. Yo creo que el humanismo y la política no deben estar reñidos, ¿no? Dworkin decía, y lo dije un día en un debate, Dworkin, el filósofo, decían que derecho, moral y política eran 3 círculos concéntricos que necesariamente debían tocarse unos a otros. Es decir, el derecho necesariamente necesita de la política para que surjan las normas, pero las normas tienen que tener moral y la política tiene que tener moral. Y yo creo que si perdemos
la moral, si perdemos el humanismo en la política, Sí. yo creo que de hecho se vacía el sentido de la política, porque estamos aquí por el servicio público, estamos aquí para, de alguna forma, hacer una sociedad mejor, buscar que el otro esté mejor en un momento determinado, hacer un lugar, una tierra de oportunidades. Y a mí lo que siempre me gusta en el Parlamento, dentro de ese debate, pues le decía antes, intentando ser sensato, Sí, claro. con mi puesto, que es al final, porque al final está también, cuando se sube a la tribuna, no está hablando Jonathan, está hablando también el alcalde de Breña Alta. Claro. Y en ese sentido represento a los breñuscos y breñuscas, y quiero que, por lo menos, si no se sienten orgullosos, que no se sientan avergonzados de mi acción Sí. parlamentaria. Y en ese sentido, luego, quiero llegar a un mensaje reflexivo, porque ya les digo... También te he visto hablar allí en forma generalizada también, sí, todos los palmeros. Correcto, correcto. Hemos vivido momentos muy complicados. Me tocó la COVID en el Parlamento, Sí. con todo lo que fue, y luego nos tocó el volcán, con todo lo que era en un momento determinado. Todavía seguimos trabajando sobre ello en el Parlamento, y bueno, ahora tocan otras intervenciones también, José, tú lo has visto, Sí. que son intervenciones en un momento determinado en que la política pues está denostada, y está clarísimo que el nivel de cabreo en este momento está subiendo por días, Sí. de la sociedad y de la ciudadanía, y en ese sentido se aprovechan determinados grupos y demás. ¿Para qué? Pues para, de alguna forma, quítate tú para ponerme yo, Sí. que es mi momento. Mi mujer, que es una persona que no se cabrea por nada, pues bueno, tú más o menos la conoces, ella Sí. siempre está riendo, ella nunca se cabrea por nada, es una persona muy de perfil bajo en el sentido de que no, problema cero, no quiere follón nunca de nada, no comenta nada, no es nada polémica, no, es todo lo contrario que yo. Vale. Y entonces ella, yo creo que de las veces que la he visto más enfadada fue ahora cuando tuvo sabes que se partió la muñeca, Sí. entonces le dieron de baja y estuvo ahí 2 o 3 meses de baja, y ella lo que no entendía decía, ¿cómo es el gobierno aquí en España? Pues bueno, ella es alemana y a veces habla de muchas cosas de España como si llevara aquí 2 días como extranjera todavía a veces habla así, ¿no? Pero bueno, ella lleva casi toda la vida aquí, pero a veces dice, ¿cómo es que el gobierno de España, cómo es posible, lo que no entiendo yo, cómo es posible que a mí me den 2 meses o 3 meses de baja y me sigan cobrando el autónomo? Cuando yo no puedo trabajar, entonces, ¿cómo es posible que si yo no trabajo, cómo quieren que yo les pague un autónomo y tal y tal? Y ella con eso se pegó 2 meses ahí, que me tenía la cabeza loca, y yo no entiendo el gobierno de España, no sé qué, con esas cosas. Y yo creo que esas son las cosas que al final son a resolver, que son importantes, y creo que los políticos ustedes deberían de... Desde luego, José, y los autónomos han sido en momentos determinados en este país los pequeños y medianos empresarios, sí, y los autónomos los que han mantenido el país. De hecho, si se fijan los últimos datos del PIB, aparte de la construcción de vivienda, que es uno de los elementos que ha venido a dinamizar la economía, es el esfuerzo empresarial de las pequeñas y medianas empresas las que han potenciado en un momento determinado la economía española. Y creo también, José, que en un momento determinado y en muchos momentos en la economía y en la forma de las aportaciones no se han tomado decisiones que han sido positivas para los autónomos, y creo que hay que apoyar más a los autónomos, al pequeño y mediano empresario y lógicamente a los trabajadores, pero es que se puede hacer todo, se puede generar un equilibrio. Sí, una cosa lleva a la otra. Jonathan, lees un montón, ¿verdad? Lees libros, lees bastante, ¿verdad? Sí, leo. Sí, porque te he visto un montón de veces con libros y leyendo, sí, y se te nota al hablar también que tienes, hablas como de cultura de leer, que eso se consigue leyendo. Sí. Mira, una cosa que te quería preguntar sobre el tema que vi el otro día de la ley de volcanes. Cuenta un poco cómo fue esta historia y cómo fue tu participación ahí, cómo es la historia de esta. Bueno, como saben, es la primera ley de volcanes de la historia de España. No había habido en ningún parlamento nunca antes una ley. Va a ser en Canarias y, como decía, va a ser gracias a los palmeros y palmeras y sobre todo a esa comisión promotora que en un momento determinado montaron las plataformas de afectados. Nosotros solicitábamos la pasada legislatura que se aprobara una ley de volcanes, y que se podía aprobar por PPL, ¿no? Por proposición de ley, que saliera desde el propio Parlamento. Finalmente fueron los afectados los que cogieron una
una libreta debajo del brazo, por decirlo vulgarmente, y recogieron firmas y presentaron las firmas en el Parlamento, y en esta legislatura se dictaminó, la presentaron a final de la pasada, pero en esta legislatura se dictaminó en el Parlamento, se aceptaron las firmas, se cotejaron las firmas, se hizo un gran trabajo, por cierto, por los equipos técnicos y por los juristas, y luego ya hemos ido teniendo una serie de ponencias que es donde se presentan las enmiendas de la propia ley por los diferentes grupos, donde se mejora la ley. La ley, lo que hemos hecho, básicamente la ley reconoce si mañana hay un volcán, reconoce qué es un afectado, cuál es el estatuto del afectado. Cuestiones que no teníamos dentro de un marco legal, un marco jurídico, antes de la aparición de esta ley, y que hemos ido haciendo. Y luego cuestiones como la compensación del valor real, que tanto se ha hablado, que se contemplan en esta ley. Y esta ley, además, en todo lo que no contradiga a las normas, pues sabes que hay decretos ya aprobados, hay un decreto agrícola, hay un decreto en un momento determinado de viviendas. ¿Y esos decretos van dentro de la ley? Ahora los decretos se quedan independientes de la ley, son para la isla de La Palma, para la erupción volcánica de Tajo Gaite, pero lo que dice esta ley es que se aplicará con efectos retroactivos en todo lo que no contradiga a estos decretos leyes ya aprobados. Bien, me alegro un montón, porque la verdad, Año, es que claro, tú dices que hay un volcán cada 100 años y como que eso lo dejas. Bueno, pues ya cuando venga el otro, pues ya vendrá. Pero José, cada 100 años, mira, no sé si has visto las últimas previsiones. Sí. Cada 100 años, o sea, no te acojonando a la gente aquí ahora. No. En 100 años hay un 98% de probabilidades, en 100 años, pero en 20 años, en determinadas islas hay un 60% de probabilidades. Ahí estamos. Y en 10 años hay un 40% de probabilidades. Quiero decir que somos un territorio volcánico, que tenemos que tener claro que es así, que van a ser volcanes, y que yo creo que hay que aplaudir. Yo creo que hay que aplaudir, y lo recordaremos, ya se recordará para siempre en la historia, que los afectados del volcán, sí es verdad que recibieron un aluvión en un momento determinado de ayuda, sobre todo ayuda ciudadana, que hay que aplaudir, y que de alguna forma hay que poner en valor, pero el regalo que le han hecho los afectados en forma de regalo al resto del territorio de Canarias para el futuro, y para tener un marco legislativo, y para que no les pase lo mismo que pasó en la isla de La Palma, en el Paso de los Llanos y Tazacorte, yo creo que también es un gesto de agradecimiento recíproco. Y ya no legalmente y todo, sino la forma de estar de las personas que, quieras que no, imagínate, Dios no lo quiera, que pase en otra isla y tal, ya les suena de algo que los palmeros aquí estuvimos, y quieras que no, eso ya en el estado de ánimo dice, contra, en La Palma estuvieron también jodidos, coño, pues sí, pues venga, ellos tiraron para adelante, vamos nosotros a tirar para adelante también. Claro, tenemos una ley. ¿No? Exacto, ahora ir directamente a decir, hey, yo soy afectado, ¿por qué? Porque lo pone aquí. Claro. Por eso esto no lo teníamos en la versión de Tajo Gaite. Oye, que yo tengo que cobrar el valor real de la propiedad. Dice, ¿por qué? Dice, porque lo pone aquí. Exacto. Míralo aquí. Oye, que yo tiene que buscar compensaciones en materia turística. ¿Y por qué? Dice, porque lo pone aquí, ¿no? Pues buen trabajo ese, Jonathan. Buen trabajo ese. De todo, sí. Buen trabajo. Bueno, vamos a... Esto pasa rápido, el podcast. Bien, genial. Y me gusta porque tú hablas un montón y yo hablo un montón también en los podcasts, que a veces la gente me dice, José, ¿nos dejas hablar alta? Porque yo hablo mucho. Bueno, y me gusta porque hablas bastante y hay veces que contigo hay un montón de contenido, tío. Aquí podemos estar 5 horas ahora mismo hablando, voy a intentar reducirlo lo máximo posible. Te quería preguntar, ¿tú estás casado? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas casado con tu mujer? Casado 10 años. ¿10 años? 10 años hace este año. 10 años y tienes 2 hijos. 2 niñas. Sí. ¿Y siempre has vivido aquí en...? Siempre he vivido en Breña Alta. En Breña Alta, allí yo me acuerdo... El tiempo que estuve en Sevilla. Sí, bueno. Siempre viví en Breña. Yo me acuerdo de verte, yo viví dentro del Aguascencio, lo recuerdo con mi hermana allí, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. Yo pues pasaba por ahí, siempre te veía ahí, veía a tu familia y claro, de tanto pasar... Pues aquí los vecinos que, pues todos los días pasa, al final siempre te paras, ¿qué tal? No, pues aquí, no, pues tanto pasar, yo hice amistad con tu familia allí, creo que son tus tíos también que viven por allí o algo, ¿no? Ahí viven mis tíos debajo, sí, tu familia en general, allí y tal, y tu padre también, que tu padre, bueno, falleció hace 2 años. Sí, va a ser 3 ahora. Sí, y bueno, estuve un montón de años viviendo ahí en el Barranco de Ascencio. Te quería preguntar porque... llevamos 2 años de legislatura, Jonathan. 2 años ahora. 2 años llevamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, tomaste una decisión hace 2 años de retirarte del panorama, ¿no? Sí. También te quería preguntar, que hablamos de
de tu padre que había fallecido, ¿esto fue posterior o anterior? Posterior tomé la decisión de volver. Anterior a fallecer mi padre había dicho que me Que no, iba. que te Sí. retirabas, ¿no? Y tal. ¿Y esta decisión por qué fue, Jonathan? Fue motivada por una serie de circunstancias. Yo creo que sentí, en ese momento, sinceramente, sentí que tenía que irme. Sentí que, de alguna forma, pues había cumplido un ciclo. Quería volver a mi trabajo, también, Sí. de alguna forma, a la abogacía. Quería coger perspectiva en la vida. Habían sido unos años donde había estado pues muy expuesto y donde había trabajado, entendía, ¿no? Sí. En determinados ámbitos. Entendí que se había cumplido un ciclo. Saltaste las en ese alarmas por momento. todos lados, ¿eh? Sí, bueno, eso es verdad que Claro. las pruebas luego dicen Sí. que hubiera tomado una decisión errónea porque el pueblo Bueno. en ese momento requería que de alguna forma yo Sí, sí, siguiera sí. al frente La del gente me veía por municipio. la calle y dice, ¿tú te enteraste que Jonathan ya no quiere ser alcalde? ¡Ay, mi madre! Me decía la gente por la calle. Yo decía, bueno, pues a lo mejor ya se le acabó el Sí, ciclo era ese de como, tal, era ¿no? como un ciclo. Yo siempre te digo, José, a mí me gusta mucho el Pero ejercicio de simplemente la por abogacía. cambiar o porque estabas derrotado. Estabas derrotado. Yo creo, anímicamente estaba, lógicamente, Sí. anímicamente no estaba en mi mejor momento Sí. y eso coincidió también con, ya te digo, con que lo pensé, lo reflexioné. Acababa de terminar un máster que me lo hice Sí, es verdad, es verdad. esa legislatura, ese mandato, y dije, bueno, pues... Que tiene que ver relacionado también con el rollo de abogado y eso, ¿no era? Sí. Tú me contaste una vez algo de eso. Y en ese sentido, digo, bueno, pues me voy a dedicar a lo mío, voy a volver a la profesión, es el momento de volver a la profesión, tenía 40 años, digo, bueno, pues ya tengo esta experiencia, Claro. voy a dejarle paso a otras personas que entendía que en un momento determinado podían estar ahí, sin desvincularme. De hecho, yo dije que me prestaba a seguir ayudando de una manera u otra, pero bueno, una experiencia vital en mi vida vuelve a cambiarme y reflexiono y me costó mucho, eso sí que me costó. Volver a cambiar. Claro, porque era como... claro, eso me costó muchísimo. Yo me imagino, yo por aquí, para atrás, quiero ¿no? mandarle un mensaje a todas las personas, a los jóvenes, a los jóvenes sobre todo, que tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Porque a veces te castigas, te fustigas mucho porque dices, oye, que yo voy a reconocer ahora que donde dije digo Diego. Yo creo que si el fin es noble al final, eso es lo que me pesó en la balanza. Digo, vamos a ver, ¿el fin es noble de lo que voy a hacer o estoy cambiando una posición que lo que va a hacer, o sea, cambiar la posición a quien de alguna forma le va a afectar? A mí. Claro. A mí no le va a afectar a nadie más, porque a los demás le va a afectar, voy a exponerme a que haya unas elecciones y no le va a afectar negativamente a nadie más. Y como no le va a afectar negativamente a nadie más, rectificar en un momento determinado, lo dice el refrán es de sabios, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, aquí Jonathan, día a día, ¿quién no está para adelante y para atrás tomando decisiones en su vida? Pues es que esto es algo normal, es algo que le pasa en la vida a todo el mundo a diario. Es una cosa... A mí sí me consta porque públicamente Hombre, una rueda de prensa, luego tienes que volver a rectificar, luego tienes que volver a justificar el por qué tomaste eso. Puede parecer incluso infantil, que yo incluso la califiqué en un momento determinado de poco reflexiva y en ese momento de inmadura, independientemente de que me haya dejado llevar por mi estado anímico. Pero luego, bueno... lo que has dicho, José, se toman decisiones en la vida de una manera u otra y estaba a tiempo de rectificar y lo hice. Es una cosa normal, eso hay que normalizarlo y es una cosa normal. Pasa que en tu caso pues eres alcalde y eres una persona pública, por decirlo de alguna manera, y pues hay un poco más de aquello. Pero creo que no es tampoco nada del otro mundo, creo que es una cosa bastante normal. ¿Y ahora mismo estás arrepentido de de cambiar la decisión? ¿O en algún momento has pensado, pues yo creo que me debería haber ido? No, yo estoy, y además estoy con mucha fuerza en el pueblo, con mucha ilusión, con muchos proyectos en el pueblo en camino, con el equipo de personas que me acompañan, intentando. Sí, yo te veo que yo además es una de las cosas que pensé. Digo, si voy con todo, no voy a ir con el estado anímico de octubre, ¿no? Si voy con todo. Y al final lo puse en la balanza y yo sí estoy con todo, ¿no? Y en ese sentido soy pasional. Yo te digo, antes, cuando no estaba tan vinculado a los ayuntamientos, porque ahora con el tema de las empresas de eventos y tal, como que el 90% prácticamente que trabajo es con ayuntamientos y demás, ¿no? Entonces, ahora que trato un poco más de cerca, ¿no? Ya no tengo la misma mentalidad que tenía antes hacia el político, hacia el alcalde y tal. Yo jamás en la vida me metería a político, jamás, porque yo creo que es una de las cosas más complicadas. Para mí es una, yo te digo, te voy a hablar claro, para mí ser político es una putada, para mí. Primero,
porque es que tienes que sacrificar muchas cosas y aparte de eso tienes que, o sea, tener una cabeza, tienes que estar muy templado. Yo no serviría para es que ni de coña. Y ahora que lo veo yo desde dentro, claro, ya mi opinión ya no es igual que antes. Ahora yo digo, contra, es que es difícil, macho, es que estar ahí, es que es una putada, tío. Tienes que andar mediando y tener mucha mano izquierda y para mí yo lo veo complicado, lo veo muy, muy difícil. Y estar ahí, pues claro, me imagino yo que depende de la persona, como sea tu personalidad y tal, pues te pegará unos leñazos de una manera o de otra que tendrás que gestionar dentro de ti para poder seguir para adelante, porque es que claro, yo te veo a ti, mira, te veo cuando las cosas después que te veo a ti, o cualquier alcalde, por ejemplo, antes que estaba hablando con Javier y tal, estuve charlando con él en el campo de fútbol, que estaba suyo entrenando y tal, estaba hablando, tenía 2 móviles, y tú llevas 2 móviles también, ¿no? 2 móviles, pero perdona, José, por un momento, sí, no sé qué, venga, sí, vale. Está, otra vez está cada 5 minutos el teléfono por la oreja y tal. Yo digo, mi madre. Sí, es así. Esto, lo ves y parece gracioso, pero todos los días de Dios así, niño. Lo que pasa es que al final es como el cirujano que opera en el sí, claro, te tiene que gustar. Alguien lo tiene que hacer, José. Te tiene que gustar. Y nadie te obliga a hacerlo. Claro. Es decir, y una vez que estás en esto, lo que tienes que intentar llegar responsablemente a donde puedes y con esa vocación que te decía al principio de servicio. Es una gran responsabilidad. Y hay que verlo como eso, ¿no? Y tenemos que verlo como eso, como una gran responsabilidad. Y los mensajes, lo decía antes, José, no podemos decirle a la sociedad, no podemos quedarnos con lo peor de esta sociedad. El otro día creo que lo decía Andreu Buenafuente. Sí. Se trata de no quedarnos con lo peor de esta sociedad, sino de buscar una sociedad mejor de la que tenemos. Y yo creo que a veces se está frivolizando con muchísimas cosas, con muchísimas cuestiones, con muchísimos temas que deberían ya estar superados en esta sociedad, que se hablaban hace 2000 años, ¿no? O sea, del humanismo se hablaba hace 2000 años, de la democracia se hablaba hace muchos años, y en ese sentido hay cuestiones que se están viendo en el día de hoy que yo entiendo, y en la política sobre todo, que yo entiendo que no están siendo responsables, y sobre todo estamos llegando con mensajes a la sociedad que no son para generar una sociedad mejor, una sociedad más estable, una sociedad más cohesionada, y en ese sentido muestro mi preocupación, y también digo que cuando uno está en esto tiene que saber que lo primero que tiene que saber es que tiene mucha responsabilidad, y que todo lo que se dice o se hace tiene unos efectos, y esos efectos en un momento determinado pueden ser perjudiciales, ¿no? Yo creo que la sociedad, José, yo lo compartía con un diplomático, se ha perdido el sentido de la vida. Muchas personas han perdido el sentido de la vida, y ahí eso está conectado con lo que está pasando de la salud mental. Sí. Y perder el sentido de la vida y no saberlo, el que se expone a representar a las personas, pues a mí me preocupa, sinceramente. Jonathan, yo siempre digo que el ser humano es un animal que somos, dentro de nuestra especie, somos muy diferentes el resto de animales en el planeta Tierra. Aparte que nosotros somos conscientes y somos, ¿cómo se dice eso? Que podemos pensar, razonar y tal y cual. Un perro va, se pis y caca ahí, lo paseas, está contigo, te lame, tal, y eso es lo que hacen todos los perros. Nosotros somos, tú eres una forma de ser, yo otra, y si hay 1000 personas aquí, hay 1000 personas, 1000 formas de ser diferentes, ¿no? Entonces, claro, imagínate en un mundo en el que vivimos con tantas personas y formas de pensar diferentes, es difícil, va a haber conflictos siempre. Por eso yo siempre pienso, coño, si no fuésemos tan diferentes, macho, que es que somos de carne y hueso, el cerebro está puesto en el mismo sitio, está ahí. Si tuviésemos un patrón un poco más marcado, que no fuéramos tan diferentes y lo enfocáramos al bien, ¿no? Coño, la vida sería diferente. Pero es que hay gente que piensa tan diferente y tan tal, que eso está bien también, pensar diferente y que haya diversidad y tal, pero a veces para algunas cosas pues no está tan bien. No, vamos a ver, eso es condescendiente, y tú lo has dicho, ¿no? A la propia vida y al propio género humano y a lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Hay que amar la diferencia, José, y es lo que tenemos que hacer, no
entrar en conflicto con las diferencias. Sí, sí, siempre, pero para el bien, claro. Es que amar es bueno. Ya cuando digo amar las diferencias, amar es necesariamente bueno. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es abrazar las diferencias. Y en un momento determinado tenemos miedo a lo diferente, tenemos miedo al cambio y tenemos miedo a las diferencias. Sí. Y yo creo que debemos cambiar todos esos miedos y sobre todo ir hacia las diferencias, ¿no? Sí, sí. Y porque es que somos diferentes, todos somos. Yo lo veo bien, pero a veces por ser tan diferentes que no vamos todos remando, me refiero en eso, que no vamos remando en el mismo sentido. Hay cosas que deberíamos de decir, coño, aquí para allí, porque si vamos para allí nos va a coger la ola, ¿no? Sí. ¿Cuál es el razonamiento desde que viene un tsunami y tú vas para allí? Pues hay gente que va para allí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, esa es la diferencia que no es buena, es la diferencia mala. Bueno, eso es una acción, no es ser diferente en sí, ¿no? Es una acción que se toma en un momento determinado. Claro, la forma de pensar es diferente. Sí, la forma de reaccionar. De reaccionar, sí. Más que de pensar. Exacto. Las formas de pensar necesariamente, José, tienen que ser diferentes y menos mal que son diferentes. Bueno, es una reflexión mía también. Sí, pero yo te digo la mía, Las formas de pensar tienen que ser diferentes y menos mal que son diferentes y yo creo que el avance de la humanidad ha estado representado en las diferencias. Por las diferencias, sí, verdad. Y como el café, ¿no? El café es una mezcla, ¿no? Y una mezcolanza. Y nosotros, ahora estamos hablando de somos mezcla. Somos mezcla, tenemos un montón de mezclas de civilizaciones y en un momento determinado de todos lados del mundo. Y esa mezcla, pues en el mundo, pues ha ido generando esa diversidad. Giovanni Sartori, un filósofo italiano que ya falleció, tiene un libro que se llama del pluralismo al multiculturalismo, ¿no? Y él habla de que hay que ser plural, de que hay que entender, él habla de unas líneas en esas diferencias que van y vienen, ¿no? Y esas líneas, clivage los llama, esas líneas que van y vienen, hay que aprovecharlas en el buen sentido y sobre todo para tener una convivencia pacífica y para buscar marcos donde quepamos todos y donde busquemos, lo que decía antes, una sociedad mejor. Y en ese sentido yo creo que siendo diferentes en una sociedad con multiculturas podemos ser plurales. Sí, yo eso sí, yo es que reflexiono mucho y pienso mucho las cosas y a veces le doy mucha vuelta a las cosas. Mira, a lo que estaba diciendo antes eso, me gustaría, siempre he pensado, me gustaría hacerme un análisis de ADN, esto que te hacen, que te dicen de dónde puedes venir, ¿no? Que tienes raíces de... Ahora están de moda eso. Sí, de raíces de Grecia, vete a saber, o de la India, o de China a lo mejor no, pero o de África, ¿sabes? De sitios por ahí, me gustaría, tengo una curiosidad y un día digo, tengo ganas yo de hacerme... esta historia, ¿no? Que estaría guapo ver ahí el rollo. El tema de las culturas yo muchas veces pienso, ¿no? Y digo, joder, estamos todos en este mundo, vivimos en un mundo y queremos hacer partes del mundo de cada uno, ¿no? Que esto yo entiendo que viene de miles de años atrás, de que cada uno quería tener su territorio y cada uno quería tener su sitio y su cultura y su historia, ¿no? Pero he pensado, a veces ponemos barreras y límites sin sentido, cosas que no tienen ningún sentido en ninguna historia, cuando todos somos de este mundo, todos somos seres humanos, aparte de la raza, el color de la piel, lo que sea, ¿no? Y yo pienso que deberíamos, eso sí, humanizarnos en eso más y que seamos un poco más abiertos de mente en ese sentido. Estamos todos aquí en este mundo, vivimos en un mundo que nos pertenece a todos, que después las políticas y las religiones ponen barreras. José, somos nómadas por naturaleza. Sí, a mí eso me revienta. El mundo ha sido cíclico siempre, desde que nació. Al principio se casó, se empezó a casar y luego ya se fue al mundo agrícola, el ser humano. Sí. ¿No? Cuando empezó a casar, había vedas como las hay ahora, había momentos en los que se podía cazar más y se podía cazar menos. Cuando no podías cazar en un lugar tenías que trasladarte a otro lugar a cazar. En la agricultura se sembraba, venía 3 años de sequía, te tenías que mandar a mudar, coger los bártulos, mandarte a mudar y buscar otro sitio donde poder ejercer la actividad agrícola para poder comer, que ellos no cazaban para comer. Sí, sí. Y luego ya, básicamente, luego ya empezamos a hablar de capitalismo y a hablar de un mundo más económico. Eso fue lo que jodió la vaina. Ese mundo más económico ya no intenta trasladarse, digo, a nivel político, a nivel geopolítico, ya no intenta trasladarse por una cuestión de querer más territorio, ¿no? Me acuerdo que mi hija, cuando fue la guerra de Rusia y Ucrania, me decía, dice, oye, papá,
¿cómo es? Una pregunta que me pareció muy... ¿Cómo es posible que Rusia, que tiene un territorio donde hay gente pasando hambre, quiera más territorio? Atiende... Yo, agüita la pregunta. Claro, claro, dice, atiende a tu territorio y a la gente de tu territorio. Ya tienes bastantes problemas con los que tienes. Cabeza, ¿eh? Sí, es una buena reflexión. Loco, ¿no? Una buena reflexión, sí. Y me acuerdo que en ese momento, pues no se lo dije así, pero reflexionando sobre esto, José, Rusia no quiere más territorio. Rusia quiere el control de las tierras raras, porque económicamente ahora el control de las tierras raras te da unos elementos en la economía determinados. Y Rusia no quiere en un momento determinado controlar el mar porque quiera el mar y porque quiera la mar salada, no. Sí, todo viene por lo mismo. Porque quiere que de alguna forma estratégicamente tienen que tener controlada la región cardial, que se llama, que es una región que siempre se ha dicho que el que controla la región cardial controla el mundo. Y en ese sentido, ahora los movimientos que se hacen a nivel geopolítico internacional no se hacen por querer más tierra ni porque, ay, que esto era de mis antepasados. No, no, no. Se hace por una cuestión estratégica en un momento determinado. Y has visto cómo se están jugando las cartas del mundo, que se están jugando ahora mismo, sobre todo por el avance de la tecnología, al control de las tierras raras. Antes era a las minas de oro, de diamantes, ahora no, ahora nos vamos al control de las tierras raras porque estamos viendo que hace falta poner unas baterías de litio, un material determinado que el que lo tenga va a ir por delante en avance tecnológico y sobre todo en economía. La humanidad nos destruimos nosotros entre nosotros mismos. Y luego lo de las barreras y lo de las en un momento determinado lo de las fronteras, a veces es hasta un error. Es hasta un error porque al final hay que llegar a acuerdos. Europa está claro, Europa ya lo dice, necesitará en el año 2030 necesitará 50.000 puestos de trabajo, 50.000 personas que trabajen fuera de los europeos, porque el nivel de natalidad está bajísimo. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Pues probablemente extranjeros que vengan de mano de obra. ¿Y quién ha salvado en un momento determinado la agricultura de Andalucía y de Murcia? Y la huerta, la famosa huerta de Murcia. Pues los temporeros que vienen en un momento determinado a hacer esos trabajos que ya no los hacen los europeos, sino los hacen estas personas, porque los europeos están, la mayor parte de ellos, muchos de ellos, trabajando en otros trabajos y alejados de la agricultura. Y en ese sentido, José, el ser ciudadano del mundo, y otra frase que siempre digo, y me gusta decirla, quiero decirla en este podcast, Montesquieu, que nació en un castillo, imagínate, una persona que nace en un castillo, que tiene una vida a todo tren, que diríamos ahora, dijo la frase de si supiera que hay algo bueno para mí, pero malo para mi familia, lo olvidaría. Dice, si supiera que hay algo bueno para mí, bueno para mi familia, pero malo para mi patria, la Francia, ¿no? Intentaría olvidar. Y si supiera que hay algo bueno para mí, bueno para mi familia y bueno para mi patria, pero que supusiera un crimen hacia la humanidad, lo olvidaría por completo, porque mientras soy esencialmente humano, solo soy francés por casualidad. Mira qué bueno. Esa frase la tengo. Oye, me voy a quedar con eso, no se me va a olvidar. Me gustó esa frase, ¿eh? Esa frase dice mucho de una persona que vivió en una época, que nació en un castillo y vivió en una época donde decir eso prácticamente estaba casi al nivel de sacrilegio. Sí. Pues está bien porque lo puedes aplicar a la vida, a todo. Para no perjudicar. Pero bueno, Jonathan, ¿piensas que hablando de esto, tu opinión sobre las culturas? Porque mira, sí, yo opino que poner barreras y tal, por tal es una mierda pero después sí es verdad que hay una cuestión detrás de esto, que es tu cultura y la mía no son iguales y la forma de vida podemos chocar ahí, ¿no? Es que eso es complejo eso, ¿no? Porque las culturas son a veces muy diferentes y es complicado convivir en el mismo sitio con dos culturas diferentes. Tiene que haber una necesaria adaptación, está claro. O sea, es verdad que tiene que haber una acción por parte de la persona que viene a otra cultura y adaptarse a esa cultura. Y tiene que tener un periodo de adaptación y al final tiene que adaptarse. Y si no se adapta en un momento determinado, pues va a estar constantemente en conflicto. Eso pasa también, José, yo sin ánimo de teorizar más sobre esto, eso pasa en todo, ¿eh? La vida, a veces hay un refrán, ¿no? que se dice, o una plaga que se pide, ¿no? Que se dice, ojalá te toque un vecino malo, ¿no? Y el vecino es de tu misma cultura, es verdad. Y tienes problemas que prácticamente hasta que te mueras.
O sea, como, es verdad. O sea, como te enquistes y entres en conflicto con tu vecino, y el vecino no es de ahí al lado. Sí, que es la misma de cultura. Al lado, la misma cultura y de tiene todo, lo mismo, de todo. pero piensa totalmente diferente Es a ti, verdad, o en un momento determinado quiere entrar en conflicto contigo. Y ya desde que entre en conflicto y de que se enquiste esa cuestión y no se adapte o no busque fórmulas pacíficas del conflicto, va a estar siempre en conflicto. Es verdad que es más difícil, José, y es más propicio a generarse este conflicto cuando piensas totalmente diferente. Cuando vienes de otra cultura totalmente diferente, cuando tienes incluso otra religión diferente. Es complicadísimo, ¿no? Pero claro, eso forma parte de los procesos adaptativos. Quizás lo que hay que tener en esos momentos es apertura, ¿no? Y saberle, en vez de cerrar, hay que abrir en el sentido de decir, oye, mira, en estas condiciones y con esta adaptación, sí, yo el otro día estuve en el Hierro con la FECAN y vi pues muchos de los niños que están llegando en patera y estaban aprendiendo español en una casita que tienen justamente al lado de la iglesia de Valverde. Y los vi ahí adaptándose y estaban adaptándose bien y estaban haciéndolo de forma conciliada, pacífica, sin conflicto. Lo que pasa es que, claro, José... Un niño siempre, más fácil. Y además, pero es que siempre nos quedamos, también te digo, siempre nos quedamos con la parte del conflicto. Los índices de criminalidad, por ejemplo, siempre nos quedamos, oye, que hay un índice de criminalidad del 57% y han sido cometidos por magrebí, ¿no? No es cierto. O sea, vamos a los datos reales. Hay un índice de criminalidad de magrebí. Antes te puse el ejemplo del vecino, ¿no? Que es mucho más simple, ¿no? Pero hay mucho índice de criminalidad que es cometido por españoles y hay otro índice de criminalidad que es cometido por latinos. Y hay otro índice de criminalidad. O sea, que en este caso hay que analizar muy bien los datos y sobre todo, eso casa perfectamente con lo que te dije. Y casa perfectamente con lo que te dije antes. Hay que adaptarse, hay que ese clivaje, esa línea de ir y venir, tiene que ser un proceso adaptativo con una cultura, lógicamente, igual que en un momento determinado tú no vas a abandonar tu ideología, tu libre pensamiento porque te vayas en este momento a Qatar, pero sí tendrás que vivir una vida adaptada a Qatar. Bueno, pues ya estamos terminando, Jonathan. Aquí te conocí, en realidad no estabas ejerciendo en ese momento fíjate, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, de árbitro, sino eres entrenador. En ese momento estabas entrenando el equipo de la Atlántida. Sí, cuando yo vine estaba entrenando en Atlántida y yo llegué aquí, mira, para jugar y tal, sí, no sé qué, hola, tal, mira, yo soy el entrenador. Y ahí fue donde, pues yo te conocía de vista ya y tal, y de allí, ¿no? Y tal. Entrené un tiempito, le eché un cable, le eché un cable a Berto un tiempito aquí en la Atlántida y bueno, y echamos algunos partiditos, como Punta Llana, ¿no? Sí, estuvimos aquí un tiempo y tú estabas entrenador, ¿no? Bien, bueno, pues... Tú eres lateral también, ¿no, José? Yo jugaba de central, porque como era alto y tal, jugaba de central y a veces me ponían de delantero centro que me marcaba algún gol, pero el fútbol tampoco... Yo estuve jugando el Mensajero también. El fútbol tampoco es que fuera mi fuerte. ¿Qué te ha parecido el podcast? ¿Bien? Bien. Genial. Y está bien que se hagan este tipo de iniciativas y que hagas este tipo de iniciativas y que sigas entrevistando. Yo creo que no será el mejor podcast pero sí es verdad que tienes un montón de personas interesantes que seguir entrevistando, así que te animo a seguirlo haciendo, a no perderlo y a conocer a nuestra gente en la isla de La Palma, que está bien, que muchos con muchísimo esfuerzo se han dedicado a diferentes ámbitos y te he visto con algunas entrevistas muy interesantes. Están las entrevistas muy bien y pues nada, mi gente, si quieren ver todas las entrevistas, ya sabes, entren en el canal de YouTube, hoy con el podcast número 18, con Jonathan, alcalde de Breña Alta. Nada, mi gente, muchas gracias y nos vemos hasta el próximo podcast.